Estamos en el estudio de la Palabra de Dios, en Romanos capítulo 12, versículo 3. El título del mensaje de hoy es El rompecabezas tiene un diseñador. Déjeme contarle como introducción que en el año 1760 Juan Spielberg creó el primer rompecabezas. Él era un cartógrafo londinense que también se dedicaba a hacer grabaciones en metales y madera. La idea del rompecabezas se le ocurrió cuando, en una oportunidad, pegó un planisferio a una pieza de madera y luego, con una sierra, comenzó a cortar cada país, creando así distintas piezas. Su plan era hacer una herramienta educativa para que los chicos se divirtieran estudiando geografía. Ya para mediados del siglo XIX, los rompecabezas se habían tornado muy populares, esto con la ayuda de las fotografías. Los avances en métodos de impresión permitió que los precios bajaran y la demanda aumentara. En la actualidad, cientos de miles de rompecabezas se crean por año tomando una foto y montándola a un cartón. Luego, se somete a una plancha de vapor que lo prepara para ser cortado en cientos de piezas únicas. Me pareció interesante que durante la Gran Depresión de los años 30, el rompecabezas seguía vendiéndose y mucho. Si bien la gente no tenía suficiente dinero en aquel entonces, el rompecabezas traía tanta diversión y esparcimiento por un precio tan bajo que la gente lo compraba. Además, se podía armar una y otra vez. Los científicos, mientras tanto, han hecho varias investigaciones y han llegado a la conclusión que el rompecabezas es muy eficiente bajando los niveles de estrés en las personas. Eso no sucede conmigo, se lo aseguro. Para mí es totalmente lo contrario. Me da más estrés el armar un rompecabezas. Puedo pasarme 3 minutos buscando una pieza y siento como que me sube la presión. Por otro lado, a mi esposa le encanta y para ella armar un rompecabezas es lo más relajante que hay. El único tipo de rompecabezas que pude armar en mi vida fue uno de esos para niños que tienen piezas de madera bien grandes y con formas obvias, imposible de equivocarme. Pero para usted que le gustan los rompecabezas tal vez, bien sabe que hay algo que ayuda más que ninguna otra cosa al tener que armarlos. ¿Sabe qué es? La foto en la caja. Hoy estamos por descubrir que la iglesia local es casi como un rompecabezas. Todas son un poco distintas. Algunos rompecabezas tienen más piezas que otros. Vienen en distintos tamaños y formas. Uno de los rompecabezas más antiguos es del tamaño de una caja de fósforos. También hay rompecabezas que brillan en la oscuridad. Otros tienen formas peculiares, otros son réplicas de castillos o edificaciones emblemáticas como el Taj Mahal o el Big Bang. Sin embargo, no importa el aspecto del rompecabezas, no importa qué tamaño o forma tenga, no importa cuántas piezas se usen para formarlo, cada rompecabezas ha sido creado y producido por un diseñador. De la misma manera, la Iglesia Universal y la Iglesia local ha sido diseñada por el gran diseñador, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice que cada persona tiene su lugar en el rompecabezas. De hecho, uno puede decir que cada persona es una pieza del rompecabezas diseñado por Dios para traerle gloria a su nombre y avanzar en su propósito redentivo en la tierra. Entonces, de la misma manera que el diseñador de un rompecabezas y el fabricante ayudan al cliente poniendo una foto del rompecabezas armado en la caja, de la misma manera, nuestro gran diseñador ha puesto una foto de la iglesia dentro de la Biblia para que nosotros la estudiemos. Creo que no hay mejor tiempo que ahora para estudiar esta gran verdad. Estamos en tiempos difíciles y creo que todos debemos tomarnos el tiempo de estudiar la foto y seguir el diseño divino para la iglesia del Señor. Veamos el cuadro bíblico de la iglesia que Pablo nos da en Romanos capítulo 12. Si tiene su Biblia, por favor, sígame mientras leo estos versículos comenzando con el versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 8. Romanos 12:3 comienza diciendo así la palabra de Dios.
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios por ahora. Piense, vea nuestro lugar en el rompecabezas de la Iglesia con una perspectiva bíblica. Eso es lo que quiero que piense. Ahora, antes de tratar de identificar las piezas del rompecabezas, antes de tratar de encontrar nuestro lugar, antes de comparar este cuadro con la Iglesia, Pablo dice, en efecto, hagan un alto y piensen. Este rompecabezas requiere primero y principal la perspectiva correcta. Fíjese en el versículo 3 de Romanos 12 que acabamos de leer. Hoy vamos a enfocarnos en ese versículo. Estoy de acuerdo con lo que dice un comentarista que indicó que es importante y destacable que Dios pone la misma palabra en una oración 4 veces. Se trata de la palabra griega pensar, y Pablo no está hablando de nuestra inteligencia o estado mental, sino que está hablando de nuestra actitud. La palabra griega phroneo, que significa pensar, aparece unas 4 veces en este versículo. 2 de ellas en la primera parte, donde dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Antes de darnos alguna información en cuanto a las piezas del rompecabezas, se nos advierte que debemos ajustar nuestro pensar de manera que no pensemos que somos superiores a nadie, sino que tenemos que tener un concepto de servicio para con los demás. Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma, ninguno en su rompecabezas es una prima donna. No hay supremos o peces gordos en el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo, antes de darnos alguna información en cuanto a los dones y su operación en la familia de la iglesia, nos advierte a todos que tomemos este tema con sensibilidad y humildad. El año pasado, me acuerdo, para Navidad, le compré a mi esposa un rompecabezas gigante. Mientras buscaba este rompecabezas en distintos negocios, y déjeme decirle que si bien vi muchísimos rompecabezas de todos los tamaños y estilos, no vi ninguno en la caja que dijera, advertencia, piense con cordura de sí mismo. De no ser así, jamás podrá resolver este rompecabezas. Tampoco dice, no intente resolver este rompecabezas si no tiene humildad. No. Los rompecabezas tienen una forma especial de humillarme. Si no comienzo humillado, me humillo a mitad de camino. Lo sorprendente es que antes que Pablo nos diga algo en cuanto a la manera en que Dios ha establecido a la iglesia, él nos está advirtiendo, dice, usted debe estar pensando justamente en cuanto a sí mismo. De no ser así, jamás resolverá el rompecabezas. Eso es exactamente lo que Pedro quiso decir al escribir lo siguiente en 1 de Pedro 5:5. Él dice así, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sin humildad, usted experimentará un fracaso en el ministerio. Pablo advirtió a los corintios en 1 de Corintios capítulo 4 versículos 6 y 7 diciendo esto, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nota este pasaje. No es de sorprenderse, entonces, que Pablo comience a tratar el ministerio de los creyentes dentro de la iglesia con una advertencia a tener una actitud humilde.
Para que pueda haber un servicio genuino y que honre a Dios, tiene que haber una actitud genuina de servicio. No hay otra forma. Pablo le dio esta misma advertencia, este mismo desafío a los creyentes en Filipos, al escribir lo siguiente en Filipenses 2, versículos 3 al 7. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí la porción de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 7, un pasaje impresionante. Usted dirá, está bien, si usted piensa así, pero no. Fíjese en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos el ejemplo. Él lo hizo, Él lo moldeó. Ahora la Iglesia lo debe practicar. ¿Alguna vez escuchó las descripciones de los productos en los comerciales? Leí hace poco que somos controlados con miles de avisos comerciales por semana. Este producto es mejor, superior, es el mejor, el único, el más sofisticado, el único en su tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Recibimos eso constantemente. ¿Se fijó que muchas iglesias se quieren presentar de la misma manera hoy en día? La más dinámica, la que inspira, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se percató de cómo Jesucristo se describió a sí mismo? Fíjese por favor conmigo, en Mateo capítulo 11, versículo 29, allí leemos, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí». Y luego no dice que soy dinámico, inspirador, hago milagros, no. Fíjese lo que dice que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué tipo de propaganda es esa? ¿Quiere ser manso? ¿Quiere ser humilde? Entonces debe de ser un perdedor, alguno pensará. La cultura actual se mofa y se burla de la humildad. Nuestra cultura recompensa al arrogante, al egocéntrico y que se autoexalta en su ambición. ¿No es así? Así es nuestra cultura. Estamos diciéndole a la próxima generación, no sigan el ejemplo de Cristo, sino el de Diótrefes, al cual el apóstol Juan escribió en 3 de Juan, versículo 9, diciendo, le gusta tener el primer lugar entre vosotros. Eso es lo que estamos enseñando. Con razón, nuestro sentir y nuestro pensar debe cambiar al entrar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, o sea, al convertirnos. Nuestra forma de pensar debe ser revolucionada y renovada. A propósito, la palabra que el Señor Jesucristo usó para manso es la palabra griega praus, que se usaba para describir a un caballo fuerte que había sido domado. Da la idea de fuerza, pero bajo control. Al decir manso, no se refiere a un tipo con cara de tonto que no parece encontrar palabras para decir algo. Es poder bajo control. El Señor Jesucristo era poder divino bajo control divino. El Señor dijo que era manso y humilde de corazón. La palabra humilde en el idioma original se refería a servicios pequeños e insignificantes por los cuales uno ayudaría a otra persona. Era una palabra de siervos. Se ilustra perfectamente cuando el Señor se ciñó para lavarles los pies a los discípulos y darles una lección inolvidable. La verdadera grandeza no está en ser servido, sino en ser un siervo. Ahí está la clave. En la ilustración de Jesús no había nada dinámico, no había títulos impactantes ni nada por el estilo. Había una tinaja con agua y una toalla. ¿Quiere un lugar en el cuerpo de Cristo? Entonces busque una toalla y mire alrededor. Hay muchas personas a quien servir. Hay muchos pies para lavar. Sin embargo, va a requerir que usted piense diferente acerca de la iglesia. Pablo nos da una advertencia en el versículo 3.
No tenemos que estimarnos como superiores, o sea, no debemos tener una actitud de superioridad. La primera aparición de la palabra pensar, en realidad, tiene el prefijo de donde sacamos la palabra hiper. Dicho de otra manera, Pablo está diciendo, no se entusiasmen tanto en cuanto a sí mismos. Ahora, permítame agregar que si esto es así, y lo es, entonces lo opuesto también es verdad. No debemos pensar que somos más, pero tampoco debemos pensar que no somos nada. Uno de los extremos es autoadmiración y el otro es autodesprecio, por decirlo así. Ninguno de los dos honra a Dios ni anima a nadie en el cuerpo de Cristo. Estoy de acuerdo con lo que dice Graham Scroggie, un maravilloso expositor inglés. Él escribió hace unos 50 años atrás, en su libro titulado Salvación y Comportamiento, estas palabras. Preste atención, por favor. Graham decía, el admirarse a uno mismo es un engaño y demuestra orgullo. Ambas cosas son malas para uno mismo e injustas para con los demás y hace que la maquinaria de la vida cristiana se descomponga. Por otro lado, la autoapreciación no honra a Dios, no nos anima a nosotros ni a los demás. La persona que se estima más de lo que debe va a intentar hacer lo que no puede hacer. La persona que no se sobreestima no va a intentar hacer lo que sí puede hacer, y de esta manera, en ambos casos, la labor queda sin hacer. Hasta ahí lo que decía Graham. No debemos andar diciendo, soy bueno en todo, o no soy bueno para nada. No. Ninguna de las dos formas de pensar va a edificar el cuerpo de Cristo, ni va a hacer avanzar la causa de su iglesia. Entonces, pensamos, ¿cuál es la solución? Puede que usted espere que Pablo nos diga que nos dejemos de pensar en nosotros mismos de una vez por todas. Sin embargo, créalo o no, la solución que Pablo nos provee no es pensar menos en nosotros mismos. Su solución es que comencemos a pensar bíblicamente acerca de nosotros mismos. Él escribe lo siguiente en el versículo 3. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La palabra cordura, nuevamente en el griego, es una palabra compuesta que incluye la palabra pensar. Entonces, Pablo nos está diciendo que pensemos de nosotros mismos con cordura, que nos estimemos con cordura. Eso significa guardar la medida adecuada, no ir más allá de los límites, ser razonable y sensible en cuanto a uno mismo. En otras palabras, pensar dentro de los límites bíblicos nos va a ayudar a considerarnos balanceadamente. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestro lugar en el rompecabezas de la iglesia? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia acerca de nosotros? Hay dos cosas en Romanos 12:3 que se relacionan directamente en ayudarnos a encontrar un lugar en el rompecabezas. Primero, en primer lugar, como siempre le animo, tome nota de esto, todo lo que hemos recibido es resultado de la gracia de Dios. ¿Escuchó? Todo lo que hemos recibido es resultado de la gracia de Dios. Pablo comienza diciendo, digo pues por la gracia que me es dada. En otras palabras, la única manera que Pablo podía ser el vocero de Dios y la única manera en la cual podía desafiar a los creyentes en Roma, literalmente cada miembro de la iglesia allí, es por virtud de la gracia de Dios. Pablo escribió una y otra vez acerca de esta gracia de Dios. A Timoteo, en 1 Timoteo 1, versículos 12 al 14, le dijo así, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Pablo escribía una y otra vez sobre la gracia de Dios.
Pablo nunca se recuperó por completo de su conversión. ¿Usted sabe por qué nosotros podemos decir que somos hijos de Dios? ¿Sabe? Es solo por su gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20. ¿Sabe por qué podemos reclamar que pertenecemos al cuerpo de Cristo? Por la gracia de Dios. Ese es el énfasis que Pablo hace en Romanos 12:3. Pedro nos dice en 1 de Pedro 4:10 también: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que somos, que es bueno, y todo lo que hacemos, que es bueno, está relacionado con la gracia de Dios. Eso nos lleva al segundo punto, la segunda manera en la que debemos pensar de nosotros mismos. Entonces, dijimos en primer lugar, todo lo que hemos recibido es resultado de la gracia de Dios. En segundo lugar, todo lo que hacemos es resultado del regalo de Dios. Aquí, Pablo escribe en la última parte del versículo 3, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese que Pablo no dice, Dios le ha dado a cada uno una medida de conocimiento, de talento, de carisma, de aspecto físico o dinámica. No. La Biblia dice, Dios repartió fe a cada uno. Lo que Pablo quiere decir es que Dios ha distribuido la cantidad correcta de fe, o sea, la medida justa que usted necesita para confiar en Él y servirle. Además, Dios no solo les ha dado a todos los creyentes el equipamiento necesario para servirle, sino que Dios nos ha dado todo el equipamiento necesario para contribuir a su causa. Usted dirá tal vez ahora, suena demasiado bien para ser real, no lo creo. De ser así, usted no está pensando bíblicamente dentro de los límites de la verdad de Dios. Esto es lo que Dios dice acerca de usted. Él le ha dado la medida de fe para cumplir su designio. Créalo, acéptelo por fe y póngalo en práctica, por favor. Usted tiene un lugar en el rompecabezas de Dios. Pero estamos avanzando en nuestro estudio en el día de hoy y estamos llegando a un tiempo de aplicación. Al concluir este primer estudio en cuanto a cómo encajar en el cuerpo de Cristo, permítame hacer unas observaciones que serán analogías obvias de la iglesia local. En primer lugar, todas las piezas del rompecabezas están enganchadas directa o indirectamente. Se lo repito, ¿cómo no? Primero, todas las piezas del rompecabezas están enganchadas directa o indirectamente. Todos encajan en el rompecabezas. Pablo va a hacer esa analogía o ejemplo muy claro en los próximos capítulos de Romanos 12. No obstante, permítame animarlo, ya que algunas piezas pueden friccionar más y estar más ajustadas que otras. A veces, uno tiene que presionar un poco más en ciertos sectores del rompecabezas y en otros las piezas pueden estar más flojas. Esto me trae a la mente a dos mujeres que se llevaban muy bien en la iglesia de Filipos. Usted recordará que Pablo tuvo que hablar con estas mujeres en la iglesia. Ellas eran Evodia y Síntique. Él les escribió unas palabras de desafío en esta epístola, que seguramente las habrá avergonzado, pero evidentemente las necesitaban. Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En otras palabras, amíguense, vamos, vuelvan a ser amigas. El hierro aguza al hierro y había que limar asperezas. Para eso se necesita humildad. Es por eso que Pablo comienza con este desafío. Usted no puede ser un pez gordo. Ninguna pieza del rompecabezas puede demandar más lugar o un lugar privilegiado. Todas las piezas en la mesa están al mismo nivel. En un momento
Quiero regresar a esa idea, pero permítame continuar con la segunda analogía. Dijimos entonces, en primer lugar, como aplicación todas las piezas del rompecabezas están enganchadas directa o indirectamente. En segundo lugar, no siempre es fácil poner las piezas del rompecabezas en su lugar. ¿Escuchó? No siempre es fácil poner las piezas del rompecabezas en su lugar. ¿Nunca se dio cuenta que algunas partes del rompecabezas llevan más tiempo que otras en ser armadas? Si una vez que termino de hablar, nos pusiéramos a armar un rompecabezas en el púlpito, usted buscaría primero las piezas de las esquinas, las del borde, que son más fáciles de juntar. Y una vez que terminamos la parte fácil, nos pondríamos a trabajar en el interior. El encontrar su lugar en el servicio de la Iglesia de Cristo es a veces fácil, pero a veces es difícil. Francamente, nosotros solemos pensar de manera natural. Quiero ir a la iglesia por lo que la iglesia me da. Interacción con otros, conversaciones, actividades que suplen mis necesidades, personas que conozco, etcétera, etcétera, etcétera. La premisa suele ser, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Entonces llegamos a la iglesia con una especie de lista y vamos tachando. A ver, un lindo edificio y lugar para sentarse. Ok. ¿Hay gente amigable? Sí. ¿Hay buena música? Sí. ¿Hay un buen mensaje? Ok, está bien. Es fácil que este tipo de pensamientos entre en nuestra mente. Tampoco ayuda la filosofía del mundo que nos dice, si funciona para mí, entonces es bueno. Si me satisface, entonces es bueno. No. Esto no funciona tampoco en la iglesia. Con razón, Pablo ni siquiera comienza a hablar del tema del servicio sin antes desafiarnos a cambiar la manera de pensar. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar de forma radical para que nosotros lleguemos al punto de preguntarnos, ¿qué puedo hacer por otros? Eso es lo que tenemos que llegar a preguntarnos. Entonces, como aplicación, estamos haciendo algunas observaciones que serán analogías obvias de la iglesia local. Dije en primer momento, todas las piezas del rompecabezas están enganchadas directa o indirectamente. En segundo lugar, no siempre es fácil poner las piezas del rompecabezas en su lugar. Hay algunas más fáciles, otras no tan fáciles. En tercer lugar, una tercera analogía es que una pieza nunca demanda su lugar, simplemente se entrega al lugar que corresponde según el diseñador. Ninguna pieza jamás dijo, no quiero estar en ese lugar, no quiero ser la nariz de ese hombre, no quiero ser una nube, olvídese, voy a hacer mi propio dibujo. No, eso nunca ocurre. El rompecabezas tiene un diseñador, y el diseñador tiene planes. ¿Recuerda? Usted descubrirá que sus planes son puros, perfectos y agradables. Eso lo vimos en estudios anteriores. Pero finalmente, cuarta analogía. Como cada pieza del rompecabezas ha sido diseñada, no existen piezas insignificantes. ¿Escuchó? Como cada pieza del rompecabezas ha sido diseñada, no hay piezas insignificantes. Cada pieza cuenta, escuche bien. Usted cuenta. De hecho, se necesita completar el rompecabezas en su totalidad para revelar la figura entera. ¿Alguna vez armó un rompecabezas y luego descubrió que al terminar le faltaba una pieza? Miró debajo de la mesa, en la silla, en toda la sala. Cuando falta una pieza sola, uno siente que falta algo. No se siente realizado, no disfruta el resto, se queda con un vacío. Al no encontrar esa pieza, desarma todo y lo tira en una caja. En esta analogía de la iglesia, todos pierden cuando falta uno. La iglesia sufre una pérdida de efectividad. El mundo se pierde el beneficio de nuestro testimonio completo, sin mencionar que la pieza que falta se pierde de contribuir para el diseño de Dios. ¿Qué se necesita entonces para que este rompecabezas de la iglesia se complete?
Pablo responde: humildad, sacrificio y una nueva manera de pensar, una forma bíblica de pensar en cuanto a nosotros mismos y de nosotros mismos. Una nueva forma de vernos y de ver a los demás. Permítame ilustrar esto con una historia. Siempre me gusta hacerlo. Cuando se ejecutó el disparo de largada, los competidores saltaron de sus lugares y hasta el observador casual podía notar que algo era distinto. Se trataba de los Juegos Olímpicos para personas con deficiencias mentales. Era una olimpiada especial porque los competidores tenían deficiencias físicas y mentales. Pero también era especial por otra razón más importante. Era especial por la manera en que se corría esta competencia de 100 metros llanos. Los corredores avanzaban en la pista hombro a hombro. Ninguno quedaba atrás. Ninguno iba adelantado. De repente, una de las jóvenes atletas cayó en la pista y comenzó a mostrar señales de dolor y vergüenza. El resto de los participantes continuó por unos metros, pero luego, sin comunicarse entre sí, pararon. Se dieron vuelta y corrieron a socorrer a su amiga. La levantaron, la confortaron y luego corrieron juntos hacia la meta. Ninguno llegó en primer lugar, pero a la vez todos llegaron en primer lugar. Cuán distinto, pero a la vez cuán refrescante y generoso. Con razón, Pablo nos desafía desde el vamos en cuanto a cómo debemos servir juntos en el cuerpo de Cristo, a donde todos ganamos, donde todos encontramos un lugar de importancia en el rompecabezas, donde cada pieza encaja según el plan divino. Entonces todos revelamos al mundo el cuadro del diseño divino para el cual Dios nos hizo. Encontramos así propósito al encajar en nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, el desafío para cada uno de nosotros al terminar este estudio es encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Ya lo encontró? ¿Ya está sirviendo al Señor? Sígalo haciendo. Siga sirviendo al Señor, siendo un siervo, con una tinaja con agua, con una toalla, porque hay tantas personas a quienes servir. Pero si todavía no encontró ese lugar, por favor, comience a pensar con humildad, no teniendo más alto concepto ni menor concepto de sí mismo, sino pensando de sí con cordura, como dice la Biblia, y buscando ese lugar exacto, perfecto, justo, en el cual usted encaja y en el cual usted va a servir a Dios y a los hermanos. Que así sea, que Dios le bendiga. Si en algo podemos ayudarle, siempre le decimos, escríbanos un correo. Estamos a su entera disposición. Dios le bendiga ricamente.